Libro, Testimonios para la Iglesia. Tomo 1. De Elena G. de White. Número 6. Testimonio para la Iglesia. Se reprende la negligencia. Queridos hermanos y hermanas, Dios nuevamente me ha visitado en su misericordia, en tiempo de congoja y aflicción. El 23 de diciembre de 1860 fui tomada en visión y se me mostraron los errores cometidos por ciertas personas que han afectado a la causa. No me atrevo a retener el testimonio para la Iglesia a fin de evitar herir los sentimientos de algunas personas. Se me mostró la condición espiritual pobre del pueblo de Dios, y vi que Dios no se había alejado de él, sino que el pueblo se había apartado de Dios, y se había tornado indiferente. Poseen la teoría de la verdad, pero no tienen su poder salvador. A medida que nos aproximamos al final del tiempo, Satanás desciende con gran poder, sabiendo que tiene poco tiempo. Su poder se ejercerá especialmente contra el pueblo remanente. Dará batalla contra ellos y tratará de dividirlos y esparcirlos para que se debiliten y sean derrotados. El pueblo de Dios debiera avanzar con entendimiento, y debiera unirse en sus esfuerzos. Debieran tener un mismo propósito y discernimiento, porque entonces sus esfuerzos no se perderían, sino que ejercerían una influencia poderosa en la edificación de la causa de la verdad presente. Es necesario mantener el orden, y debe actuarse con unidad en este propósito, porque en caso contrario Satanás sacará ventaja. Vi que el enemigo actuaría en toda forma posible para desalentar al pueblo de Dios, para confundirlo y presentarle dificultades, y que el pueblo de Dios debía avanzar con discernimiento y prepararse para resistir los ataques de Satanás. Los asuntos pertenecientes a la Iglesia no deben dejarse inconclusos. Hay que tomar las medidas necesarias para asegurar la propiedad de la Iglesia para la causa de Dios, a fin de que la obra no se atrase en su progreso y para que los medios que los hermanos desean dedicar a la causa de Dios no sean traspasados a las filas del enemigo. Vi que el pueblo de Dios debía actuar con sabiduría y no dejar nada por hacer de su parte para colocar los negocios de la Iglesia en una condición segura. Después de haber hecho todo lo que podían hacer, deben confiar en el Señor para que Él dirija las cosas de modo que Satanás no saque ventaja del pueblo remanente de Dios. Ha llegado el tiempo cuando Satanás se pondrá a la obra. Nos espera un futuro tormentoso, por lo que la Iglesia debiera despertar a fin de anticiparse en su actuación para permanecer firmes contra los planes del enemigo. Es tiempo de hacer algo. A Dios no le agrada que su pueblo deje inconclusos los asuntos de la Iglesia, y que permita que el enemigo obtenga plena ventaja y control de los asuntos según le plazca. Se me mostró la posición errada que había sido adoptada por el hermano B en la review concerniente a asuntos de organización, y la influencia perjudicial ejercida. Él no pesó suficientemente el asunto. Sus artículos estaban perfectamente calculados para ejercer una influencia dispersadora, para conducir las mentes a conclusiones erróneas y para animar a muchos en sus ideas negligentes acerca de cómo deben manejarse las cosas en la causa de Dios. Los que no sienten sobre sí el peso de esta causa, tampoco sienten la necesidad de que se haga algo para establecer orden en la Iglesia. Quienes han llevado la carga durante mucho tiempo miran al futuro y pesan los asuntos. Están convencidos de que es necesario tomar medidas para colocar los asuntos de la Iglesia en una posición más segura, para evitar que Satanás entre y saque ventaja. Los artículos del hermano B han inducido a los que sienten temor por el orden, a considerar con sospecha la sugerencia de personas que por la providencia especial de Dios participan en las cuestiones importantes de la Iglesia. Y cuando él vio que su posición no podía permanecer, no reconoció francamente su error ni trabajó para borrar la impresión equivocada que había causado. Vi que el hermano B era demasiado cómodo y negligente. Le ha faltado energía, porque ha considerado una virtud dejar que el Señor haga lo que el Señor quería que él hiciera. El Señor interviene en nuestro favor únicamente en casos de gran emergencia. Nosotros tenemos un trabajo que debemos hacer, tenemos cargas y responsabilidades que llevar, y al cumplir con esos deberes aumentamos nuestra experiencia. El hermano B manifiesta el mismo carácter en las cuestiones espirituales que en sus asuntos temporales. Tiene falta de celo y entusiasmo para llevar a cabo un trabajo. Todos debieran actuar con más discreción y sabiduría concerniente a las cosas de Dios de lo que han manifestado en las cosas temporales para asegurarse una posición terrenal. Pero si bien es cierto que el pueblo de Dios está justificado en su esfuerzo por asegurar la propiedad de la Iglesia por medios legales, debieran cuidar de mantener su carácter peculiar y santo.
Vi que personas no consagradas se aprovecharían de la posición que la Iglesia ha tomado recientemente, se extralimitarán, llevarán las cosas hasta posiciones extremas y dañarán la causa de Dios. Algunos actuarán sin sabiduría ni juicio, iniciarán juicios legales que habrían podido evitarse, se mezclarán con el mundo, participarán de su espíritu e influirán en otros para que también sigan su ejemplo. Un cristiano profeso que actúa imprudentemente hace mucho daño a la causa de la verdad presente. El mal se arraiga con más facilidad que el bien, y florece cuando el bien y la justicia languidecen por no recibir una nutrición cuidadosa. Se me llamó la atención hacia el pasado y vi que, en cada paso importante, en cada decisión efectuada o punto ganado por el pueblo de Dios, se han levantado algunos y han llevado los asuntos hasta los extremos, han actuado en forma extravagante, lo cual ha disgustado a los creyentes, han puesto en dificultades al pueblo de Dios y han desprestigiado la causa de Dios. El pueblo que Dios está conduciendo en estos últimos días será afligido por tales cosas. Pero se evitará mucho mal si los ministros de Cristo mantienen unidad de pensamiento, si permanecen unidos en sus planes de acción y en sus esfuerzos. Si se mantienen juntos, si se apoyan unos a otros y reprueban fielmente el mal, harán que éste pronto desaparezca. Pero Satanás ha controlado demasiado estos asuntos. Hay miembros de iglesia, y aun predicadores, que han simpatizado con personas desleales que han sido reprochadas por sus errores, lo cual ha producido como resultado división en los sentimientos. El que ha salido a cumplir su desagradable deber reprochando fielmente el error y el mal, se siente afligido y herido porque no recibe plena simpatía de sus hermanos en la predicación. Vuelve desanimado después de haber cumplido esos dolorosos deberes, deja caer su cruz y retiene los testimonios definidos y directos. Su alma queda envuelta en tinieblas y la Iglesia sufre por faltar precisamente el testimonio que Dios se había propuesto que viviera entre su pueblo. Se cumple el propósito de Satanás cuando se suprime el testimonio fiel. Los que simpatizan fácilmente con el mal lo consideran como virtud, pero no comprenden que están ejerciendo una influencia desorganizadora y que ellos mismos están ayudando a llevar a cabo los planes de Satanás. Vi que muchas almas habían sido destruidas por sus hermanos que habían simpatizado fácilmente con ellas, cuando su única esperanza consistía en que se les ayudara a ver y comprender el resultado completo de sus males. Pero al aceptar ansiosamente la simpatía de sus hermanos imprudentes, reciben la impresión de que han sido maltratados, y si intentan volver sobre sus pasos para enmendarse, lo hacen sin mucho interés. Dividen el asunto para que satisfaga sus sentimientos naturales, culpan al que los ha reprochado y así solucionan el asunto. No examinan su situación hasta el fondo, no la remedian, por lo que vuelven a caer en el mismo mal porque no se les permitió que comprobaran el resultado total de su conducta errada, ni que se humillaran a sí mismos delante de Dios y le permitieran que Él los restaurara. Los que han manifestado falsa simpatía han obrado en directa oposición al parecer de Cristo y de los ángeles ministradores. Los ministros de Cristo debieran levantarse y dedicarse con todas sus energías a llevar a cabo la obra de Dios. No se excusa a los siervos de Dios si ellos retienen los testimonios directos. Debieran censurar y desaprobar el mal y no permitir que un hermano viva en pecado. A continuación, deseo presentar una parte de una carta que escribí al hermano C. Se me mostraron algunas cosas con respecto a usted. Vi que el testimonio vivo y certero había sido anulado en la Iglesia. Usted no ha estado en armonía con el testimonio directo. Usted se ha resistido a combatir decididamente el mal, y se ha molestado con los que se sentían compelidos a hacerlo. Los miembros desleales han gozado de su simpatía. Esto ha tendido a convertirlo a usted en un hombre débil. Usted no se ha mantenido unido con el testimonio definido y directo que debiera haberse presentado claramente a la persona implicada. No se excusa a los siervos de Dios si retienen el testimonio directo. Deben censurar y desaprobar el mal y no permitir que exista pecado en un hermano. Con frecuencia usted ha extendido sus manos para proteger a las personas de la censura que merecían y la corrección que el Señor se proponía que recibieran. Si esas personas no logran reformarse, eso se acredita a su cuenta. En lugar de vigilar las señales de peligro y de hacérselas saber, usted ha ejercido su influencia contra los que han seguido sus convicciones acerca del deber y reprobado y amonestado a los que yerran. Estos son tiempos peligrosos para la Iglesia de Dios, y el mayor peligro actual es el autoengaño. Personas que profesan creer la verdad están ciegas a su propio peligro y errores.
Han alcanzado la norma de piedad establecida por sus amigos y ellos mismos están en comunión con sus hermanos y se encuentran satisfechos, pero en realidad no alcanzan a satisfacer la norma del Evangelio establecida por nuestro Señor Divino. Si consienten que haya iniquidad en sus corazones, el Señor no los escuchará. Pero en el caso de muchos, no solo consienten la iniquidad en el corazón, sino que la llevan a cabo abiertamente en la vida. Sin embargo, en muchos casos los pecadores no son reprochados. Se me llamó la atención a --. Los sentimientos que usted entonces manifestaba eran errados. Debiera haberse mantenido lado a lado con el pastor y haber llevado a cabo la obra de vida, tomando en cuenta y reprochando los errores individuales. Debido a su falta de valor moral para reprochar el mal, usted ha echado sobre el pastor de la carga que usted mismo merecía. Usted ha ejercido influencia sobre otros. La buena obra que Dios se había propuesto que usted cumpliera para con ciertas personas no fue llevada a cabo, y esas personas han sido llenadas de orgullo por Satanás. Si usted se hubiera mantenido de parte del consejo de Dios en ese momento, se habría ejercido una influencia positiva en la causa de Dios. El Espíritu del Señor ha sido afligido. Y esta falta de unión desanima a los obreros a quienes Dios ha encargado de presentar los reproches. Se me mostró que usted ha estado equivocado al simpatizar con él. La conducta que usted ha adoptado con respecto a él ha dañado su influencia y ha perjudicado mucho la causa de Dios. Es imposible que los miembros de la Iglesia de Dios se mantengan en comunión con él. Él se ha colocado en un lugar en el que no puede ser ayudado por la Iglesia, donde la Iglesia no puede tener comunión con él ni el tener voz en la Iglesia. Se ha ubicado en ese lugar a pesar de que tenía luz y verdad. Ha elegido tercamente su propio comportamiento y ha rehusado escuchar el reproche. Ha seguido las inclinaciones de su corazón corrompido, ha violado la santa ley de Dios y ha acarreado oprobio sobre la causa de la verdad presente. Si alguna vez se arrepiente sinceramente, la Iglesia no debe ocuparse de su caso. Si va al cielo debe hacerlo solo, sin la comunión de la Iglesia. El reproche de Dios y de la Iglesia debe permanecer permanentemente sobre él, para que la norma de moralidad no sea rebajada hasta el polvo. El Señor siente desagrado por su proceder en estas cosas. Usted ha dañado la causa de Dios, su comportamiento obstinado ha herido los corazones del pueblo de Dios. Su influencia estimula una actitud de negligencia en la Iglesia. Usted debiera escuchar el testimonio vivo y directo. Apártese del camino de la obra de Dios y no se interponga entre Dios y su pueblo. Usted ha descartado durante mucho tiempo el testimonio definido y se ha opuesto a la severa censura que Dios le envía para desaprobar sus males individuales. Dios está corrigiendo, probando y purificando a su pueblo. Apártese del camino para no poner estorbos a su obra. Él no aceptará un testimonio suave. Los ministros deben dar su advertencia en alta voz y no callar. El Señor le ha dado un poderoso testimonio, calculado para fortalecer a la Iglesia y despertar a los incrédulos. Pero usted debe corregir sus deficiencias, porque en caso contrario su testimonio carecerá de poder y su influencia perjudicará a la causa de Dios. La gente lo mira a usted como un ejemplo. No la engañe. Deje que su influencia se ejerza para corregir los males que existen en su familia y en la Iglesia. Se me mostró que el Señor está reviviendo el testimonio vivo y directo, que contribuirá a desarrollar el carácter y a purificar la Iglesia. Pero mientras se nos ordena que nos separemos del mundo, no es necesario que nos convirtamos en personas ásperas y ordinarias, que nos rebajemos a un nivel de vulgaridad y presentemos nuestras observaciones con rudeza. La verdad tiene el propósito de elevar al que la recibe, de refinar su gusto y santificar su juicio. Debiera efectuarse un esfuerzo constante para imitar al grupo con el que esperamos unirnos pronto, es decir, los ángeles de Dios que nunca han caído en pecado. El carácter debe ser santo, los modales deben ser agradables y las palabras sin engaño, y así seguiremos avanzando paso a paso hasta que estemos preparados para la traslación. Deberes para con los hijos. Se me ha mostrado que generalmente los padres no se han conducido debidamente para con sus hijos. No los han refrenado como debieran haberlo hecho, sino que les han permitido manifestar orgullo y seguir sus propias inclinaciones. Antiguamente, la autoridad paterna era respetada, los hijos estaban entonces sujetos a sus padres, y los temían y reverenciaban, pero en estos últimos días el orden ha sido invertido.
Algunos padres están sujetos a sus hijos. Temen contrariar su voluntad, y por lo tanto ceden a lo que les exigen. Pero mientras que los hijos están bajo el techo de sus padres y dependen de ellos, deben estar sujetos a su voluntad. Los padres deben obrar con decisión, requiriendo que se acate lo que ellos consideran correcto. Elí podría haber reprendido a sus hijos perversos, pero temía desagradarles. Los dejó persistir en su rebeldía, hasta que llegaron a ser una maldición para Israel. Se exige que los padres refrenen a sus hijos. La salvación de estos depende en gran parte de la conducta seguida por los padres. En su amor y ternura equivocados, muchos padres miman a sus hijos para perjuicio de estos, fomentan su orgullo, y los atavían con adornos que los envanecen e inducen a pensar que el traje es lo que hace a un caballero o a una dama. Pero una corta relación con ellos convence a quienes los tratan de que una hermosa apariencia no es suficiente para ocultar la deformidad del corazón desprovisto de las gracias cristianas, pero lleno de amor propio, altanería, y pasiones sin freno. Los que aman la mansedumbre, la humildad y la virtud, deben huir de tal sociedad, aun cuando sea la de hijos de observadores del sábado. Su compañía es deletérea, su influencia conduce a la muerte. Los padres no se dan cuenta de la influencia destructora que ejerce la semilla que están sembrando. Ella brotará y dará un fruto que hará a los hijos despreciar la autoridad paterna. Aunque sean adultos, se requiere de los hijos que respeten a sus padres, y que se preocupen por su comodidad. Deben seguir los consejos de padres piadosos, y no han de pensar que porque han cumplido algunos años más ya no tienen obligaciones para con ellos. Hay un mandamiento que encierra una promesa para los que amen a su padre y a su madre. En estos postreros días, los hijos se distinguen tanto por su desobediencia y falta de respeto, que Dios lo ha notado especialmente. Ello constituye una señal de que el fin se acerca y demuestra que Satanás ejerce un dominio casi completo sobre la mente de los jóvenes. Muchos no respetan ya las canas. Se considera que eso es anticuado, que es una costumbre que data de los tiempos de Abraham. Dijo Dios, yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Génesis 6 y 19. Antiguamente, no se permitía a los hijos que se casaran sin el consentimiento de sus padres. Los padres elegían los cónyuges de sus hijos. Se consideraba delito que los hijos contrajesen matrimonio por su propia responsabilidad. Primero se presentaba el asunto ante los padres, y ellos debían considerar si la persona que iba a ser puesta en íntima relación con ellos era digna, y si las partes contrayentes podían sostener una familia. Se consideraba de suma importancia que ellos, como adoradores del verdadero Dios, no se uniesen en matrimonio con gente idólatra, a fin de que sus familias no fuesen apartadas de Dios. Aun después que los hijos se habían casado, se hallaban bajo la más solemne obligación para con sus padres. Su juicio no era considerado aún entonces como suficiente sin el consejo de los padres, y se les exigía que respetasen y acatasen sus deseos, a menos que éstos se opusieran a los requisitos de Dios. También fue llamada mi atención a la condición de los jóvenes en estos últimos días. No se ejerce dominio sobre los niños. Padres, debéis principiar vuestra primera lección de disciplina cuando vuestros hijos son aún niños mamantes en vuestros brazos. Enseñadles a conformar su voluntad a la vuestra. Esto puede hacerse con serenidad y firmeza. Los padres deben ejercer un dominio perfecto sobre su propio genio, y con mansedumbre, aunque con firmeza, doblegar la voluntad del niño hasta que no espere otra cosa sino el deber de ceder a sus deseos. Los padres no empiezan a tiempo, no subyugan la primera manifestación del mal genio del niño, y éste nutre una terquedad que aumentará con el crecimiento y se fortalecerá a medida que él mismo adquiera fuerza. Algunos niños piensan que por ser ya mayorcitos es la cosa más natural que se los deje hacer su propia voluntad y que sus padres se sometan a sus deseos. Ellos esperan que sus padres los sirvan. Las restricciones los impacientan, y cuando ya tienen bastante edad para ayudar a sus padres, no llevan las cargas que debieran llevar. Se les ha eximido de las responsabilidades, y se vuelven inútiles para el hogar y para cualquier ambiente. No tienen poder de resistencia. Los padres han llevado las cargas, y los han dejado crecer ociosos, sin hábitos de orden, laboriosidad ni economía. No se los ha habituado a la abnegación, sino que se los ha mimado y echado a perder. Sus apetitos han sido fomentados, y llegan a la edad adulta con la salud debilitada.
Sus modales y comportamiento no son agradables. Son desdichados ellos mismos, y hacen desdichados a cuantos los rodean. Y mientras los hijos son aún niños, mientras necesitan ser disciplinados, se les deja salir en grupos y buscar la sociedad de los jóvenes, y unos ejercen una influencia corruptora sobre otros. La maldición de Dios descansará severamente sobre los padres infieles. No solo están ellos plantando espinas que los habrán de herir aquí, sino que deberán arrostrar su propia responsabilidad cuando se abra el juicio. Muchos hijos se levantarán en el juicio y condenarán a sus padres porque no los reprendieron, y los harán responsables de su destrucción. La falsa simpatía y el amor ciego de los padres los impulsa a excusar y a no corregir las faltas de sus hijos, y como consecuencia estos se pierden, y la sangre de sus almas recaerá sobre los padres infieles. Los niños que son así criados sin disciplina, tienen que aprenderlo todo cuando profesan seguir a Cristo. Toda su experiencia religiosa queda afectada por la crianza que han recibido en su niñez. Muchas veces aparece el mismo carácter voluntarioso, la misma falta de abnegación, la misma impaciencia bajo los reproches, el mismo amor propio y mala voluntad para aceptar los consejos ajenos, o para recibir la influencia de los juicios ajenos, la misma indolencia, el mismo espíritu de rehuir las cargas y de negarse a llevar responsabilidades. Todo esto se ve en su relación con la Iglesia. Para los tales es posible vencer, pero cuán dura es la lucha que les aguarda y cuán severo el conflicto. Cuán duro es pasar por el curso de disciplina cabal necesario para alcanzar la elevación del carácter cristiano. Sin embargo, si llegan a vencer al fin, les será permitido ver, antes de ser trasladados, cuantos se acercaron al precipicio de la destrucción eterna, por haberles faltado la debida preparación en la juventud, por no haber aprendido a someterse en la niñez. La dadivosidad sistemática. Se me llamó la atención a los hijos de Israel de la antigüedad. Dios requería de todos ellos, tanto de los pobres como de los ricos, un sacrificio que estuviera de acuerdo con la forma como Él los había prosperado. No excusaba a los pobres porque no poseían los bienes de sus hermanos ricos. Se requería que manifestaran economía y abnegación. Y si había algunos que eran tan pobres que les resultaba completamente imposible llevar una ofrenda al Señor, si la enfermedad o el infortunio los había privado de la capacidad de dar, se requería que los ricos les ayudaran a llevar una ofrenda humilde, para que no se presentaran con las manos vacías delante del Señor. Esta disposición preservaba el interés mutuo. Algunos no se han unido en el plan de la dadivosidad sistemática, excusándose porque tenían deudas. Sostienen que primero deben llegar a un estado en el que no le deban nada a nadie. Pero el hecho de que se encuentren en deuda no constituye una excusa para ellos. Vi que debían dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Algunos tienen mucho cuidado de no deber a nadie nada, y piensan que Dios no puede requerir nada de ellos hasta que hayan pagado todas sus deudas. En esto se engañan a sí mismos. Dejan de dar a Dios lo que le pertenece. Todos deben llevar una ofrenda adecuada delante de Dios. Los que están endeudados debieran descontar de sus entradas lo que deben pagar y luego deben dar en proporción a lo que les queda. Algunos han sentido una obligación sagrada hacia sus hijos. Deben dar una parte a cada uno, pero no logran reunir recursos para ayudar a la causa de Dios. Se excusan diciendo que tienen un deber hacia sus hijos. Eso puede ser así, pero su primer deber es hacia Dios. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No robéis a Dios reteniendo vuestros diezmos y ofrendas. El primer deber sagrado consiste en dar a Dios una parte adecuada de los recursos. Que nadie procure con sus pretensiones induciros a robar a Dios. Que vuestros hijos no roben vuestra ofrenda del altar de Dios para usarla en beneficio propio. Vi que en tiempos antiguos la codicia de algunos los inducía a retener una buena parte de sus recursos, con eso presentaban una ofrenda mezquina. Eso se registraba en el cielo, por lo que la maldición caía sobre su cosecha y sus rebaños proporcionalmente a lo que habían retenido. En el caso de algunos, su familia era afligida con enfermedades. Dios no estaba dispuesto a aceptar una ofrenda imperfecta. Debía ser sin tacha, la mejor del rebaño, y los frutos debían ser las primicias del campo. Debía ser una ofrenda voluntaria si deseaban tener la bendición del Señor sobre su familia y sus posesiones. Se me presentó el caso de Ananías y Zafira para ilustrar lo que hacen los que evalúan su propiedad por debajo de su valor real.
Ananías y Safira pretendieron dar al Señor una ofrenda voluntaria de sus posesiones. Pedro dijo, ¿vendisteis en tanto la heredad? La respuesta de Safira fue, sí, en tanto. Hechos 5:8. Algunos en este tiempo maligno no considerarían eso una mentira. Pero así lo considera el Señor. La habían vendido en tanto, y en mucho más. Habían fingido dedicarlo todo a Dios. A él se lo habían encubierto y su retribución no tardó en llegar. Vi que mediante el plan de la dadivosidad sistemática se prueban los corazones. Es una prueba de vigencia permanente. Lo hace a uno comprender lo que tiene en su propio corazón y ver si predomina la verdad o el amor al mundo. Esta es una prueba para los que son egoístas y codiciosos por naturaleza. Estos tasarán sus posesiones en muy poco. En eso actúan con fingimiento. Dijo el ángel, maldito el que hace engañosamente la obra del Señor. Los ángeles observan el desarrollo del carácter, y el informe de las acciones de tales personas es llevado al cielo por los mensajeros celestiales. Algunos serán castigados por Dios por estas cosas, y sus entradas serán rebajadas para que armonicen con los cálculos que ellos han hecho acerca del valor de sus bienes. Hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11, 24-25. Se requiere de todos que se interesen en esta obra. Los que usan tabaco, té y café debieran poner de lado esos ídolos, y colocar en la tesorería del Señor lo que gastan en ellos. Algunos nunca han efectuado un sacrificio por la causa de Dios, y están dormidos concerniente a lo que Dios requiere de ellos. Algunas de las personas más pobres tendrán una gran lucha para negarse esos estimulantes. Este sacrificio individual no se requiere porque la causa de Dios sufre por falta de recursos. Pero todo corazón será probado, todo carácter será desarrollado. Es un principio que debe ser observado por el pueblo de Dios. El principio viviente debe manifestarse en la vida. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, y vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3, 8-11. Vi que este pasaje bíblico se había aplicado erróneamente al acto de hablar y orar en una reunión. Esta profecía tiene una aplicación especial en los últimos días, y enseña al pueblo de Dios su deber de entregar una parte de sus recursos como ofrenda voluntaria al Señor. El nombre de nuestra denominación. Recibí una revelación acerca de la adopción de un nombre por el pueblo remanente. Se me presentaron dos clases de personas. Una abarcaba las grandes organizaciones cuyos miembros profesan ser cristianos. Estos hollaban la ley de Dios bajo sus pies y se postraban ante una institución papal. Observaban el primer día de la semana como día de reposo del Señor. La otra clase, en la cual había pocas personas, se prosternaba ante el gran legislador. Observaba el cuarto mandamiento. Los rasgos peculiares y prominentes de su fe eran la observancia del séptimo día y la espera de la aparición de nuestro Señor en el cielo. El conflicto se desarrolla entre los requisitos de Dios y los de la bestia. El primer día, institución papal que contradice directamente el cuarto mandamiento, ha de ser usado todavía como una prueba por la bestia de dos cuernos. Y entonces la solemne amonestación de Dios declara la penalidad en que incurren los que se postran ante la bestia y su imagen. Beberán el vino de la ira de Dios, que es derramado sin mezcla en la copa de su indignación. No podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. El nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. En él se halla la línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. El gran conflicto se desarrolla entre los mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia.
Debido a que los santos guardan todos los 10 mandamientos, el dragón hace guerra contra ellos. Si arriaran el estandarte y renunciaran a las peculiaridades de su fe, el dragón se aplacaría, pero ellos excitan su ira, porque se atreven a levantar el estandarte y a desplegar su bandera en oposición al mundo protestante que adora la institución del papado. El nombre adventista del séptimo día presenta los verdaderos rasgos de nuestra fe, y convencerá la mente inquisidora. Como una saeta del carcaj del Señor, herirá a los transgresores de la ley de Dios, e inducirá al arrepentimiento para con Dios y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Me fue mostrado que casi todo fanático que ha surgido y que desea ocultar sus sentimientos a fin de arrastrar a otros, asevera pertenecer a la Iglesia de Dios. Un nombre tal excitaría enseguida sospechas, porque se emplea para ocultar los errores más absurdos. Este nombre es demasiado indefinido para el pueblo remanente de Dios. Provocaría la sospecha de que tenemos una fe que procuramos encubrir. Los pobres. Algunos que son pobres en bienes de este mundo suelen suponer que el testimonio directo es solamente para las personas que poseen recursos. Pero no comprenden que ellos mismos tienen una obra que hacer. Dios requiere que ellos hagan un sacrificio. Los llama a sacrificar sus ídolos. Debieran abandonar los estimulantes perjudiciales como el tabaco, el té y el café. Si padecen de estrecheces mientras procuran hacer lo mejor que pueden, será un placer para sus hermanos ricos ayudarles a salir de la dificultad. Muchos carecen de sabiduría en la administración de sus bienes, y no son económicos. No pesan cuidadosamente los asuntos ni avanzan con cautela. Tales personas no debieran confiar en su juicio deficiente, sino que debieran buscar consejo de parte de sus hermanos que poseen experiencia. Pero los que carecen de buen juicio y no son económicos, con frecuencia no están dispuestos a buscar consejo. Generalmente piensan que saben cómo conducir sus negocios temporales, y no están dispuestos a seguir el consejo de nadie. Dan pasos en falso y sufren las consecuencias. Sus hermanos se afligen al verlos sufrir y los ayudan a salir de las dificultades. Su manera deficiente de administrar sus cosas afecta a la Iglesia. Insume los recursos de la tesorería de Dios, que debieran utilizarse para hacer progresar la causa de la verdad presente. Si estos pobres hermanos siguieran un curso de acción humilde y estuvieran dispuestos a dejarse aconsejar por sus hermanos, y si a pesar de eso tuvieran que padecer estrecheces, los hermanos debieran sentir que es su deber ayudarlos gozosamente a salir de la dificultad. Pero si ellos eligen su propio camino, y confían en sus propios juicios, debiera permitirse que experimenten las consecuencias de su curso de acción insensato y aprendan por experiencia que en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11 y 14. Los miembros del pueblo de Dios debieran someterse unos a otros. Debieran buscar el consejo mutuo, para que la deficiencia de unos sea suplida por la suficiencia de otros. Vi que los mayordomos del Señor no tienen el deber de ayudar a los que insisten en emplear tabaco, té y café. Las especulaciones. Vi que algunos se han excusado de ayudar la causa de Dios porque se encontraban endeudados. Si hubieran examinado cuidadosamente sus corazones, habrían descubierto que el egoísmo era la verdadera razón por la que no presentaban ofrendas voluntarias a Dios. Algunos se mantendrán siempre endeudados, porque debido a su codicia, la mano prosperadora de Dios no los acompañará para bendecir sus empresas. Aman este mundo más de lo que aman la verdad. No están siendo preparados para el reino de Dios. Cuando circulan por el país noticias de un nuevo invento, ciertas personas que profesan creer la verdad encuentran los medios para reunir recursos e invertirlos en la nueva empresa. Dios conoce los corazones. Conoce todo motivo egoísta, por lo que permite que surjan circunstancias que prueben los corazones de su pueblo profeso a fin de desarrollarle el carácter. En algunos casos el Señor permitirá que esas personas sigan en sus negocios hasta que lleguen a un fracaso completo. Su mano está contra ellos para frustrar sus esperanzas y esparcir lo que poseen. Los que realmente se sienten interesados en la causa de Dios y están dispuestos a entregar algo para su progreso, encontrarán que ha sido una inversión segura. Algunos tendrán 100 veces tanto en esta vida y la vida eterna en el mundo venidero. Pero no todos recibirán 100% en esta vida, porque no podrían soportarlo. Si se les diera mucho, se convertirían en mayordomos insensatos. El Señor retiene para el propio bien de ellos, pero su tesoro en el cielo estará asegurado.
¿Cuánto mejor es una inversión como esta? El deseo que algunos de nuestros hermanos poseen de obtener recursos rápidamente, los induce a dedicarse a nuevas empresas y a invertir recursos, pero con frecuencia sus esperanzas de ganar dinero no se realizan. Pierden lo que hubieran podido gastar en la causa de Dios. Existe una infatuación en estas nuevas empresas. Y a pesar de que estas cosas han sucedido tantas veces, y la gente tiene ante ella el ejemplo de otros que han realizado inversiones y han fracasado rotundamente, aprenden con mucha lentitud. Satanás los fascina y los embriaga con la anticipación de ganancias. Pero cuando fracasan sus esperanzas experimentan muchos desánimos como resultado de sus aventuras insensatas. Cuando pierden los recursos, lo consideran una desgracia personal, como su pérdida. Pero deben recordar que son recursos ajenos lo que están manejando, que son solamente mayordomos, y que Dios siente desagrado por la forma insensata en que manejan los recursos económicos que podrían haberse utilizado para promover la causa de la verdad presente. En el día de rendimiento de cuentas, el mayordomo infiel deberá dar cuenta de su mayordomía. Un mayordomo deshonesto. Se me mostró que el Espíritu de Dios tenía cada vez menos influencia sobre F, hasta que este hermano se quedó sin fuerza de Dios para vencer. Durante cierto tiempo él había manifestado mucho amor al yo e interés en sí mismo. El orgullo de corazón, una voluntad terca y sin subyugar y la falta de disposición para confesar y abandonar sus errores, lo han puesto en la temible posición en la que se encuentra. Su conducta poco juiciosa ha perjudicado a la causa durante mucho tiempo. Ha sido exigente, lo cual ha estimulado un espíritu de crítica en la Iglesia. Ha sido severo cuando era innecesario y ha actuado despóticamente con aquellos sobre quienes se ha atrevido a ejercer autoridad. Sus oraciones y exhortaciones han inducido a los hermanos a pensar que él era un cristiano dedicado, lo cual los ha preparado para ser afectados por su conducta errada. Ha sido extravagante y sus rarezas han ejercido una mala influencia sobre las mentes de muchos. Algunos han sido tan débiles que se han puesto a imitar su ejemplo. Vi que él había hecho mucho más daño que bien a la causa. Si hubiera aceptado la instrucción dada por Dios y se hubiera corregido, habría ganado la victoria sobre esos hábitos arraigados y dificultades persistentes. Pero vi que había permitido durante tanto tiempo que esos hábitos lo controlaran, que el poderoso enemigo lo ha atado. Su proceder no ha sido correcto. Ha actuado cada vez con mayor falta de honradez y ha tomado de la tesorería recursos a los cuales no tenía derecho, y los ha utilizado en beneficio propio. Ha considerado que él tenía mejor juicio que sus hermanos en el manejo de los recursos. Cuando alguien ha colocado recursos en su mano, y el dador ha nombrado a las personas que debían recibirlos, él ha actuado impulsivamente tomándose la libertad de usarlos para sí mismo en lugar de llevar a cabo los deseos del dador, y ha usado para su propio beneficio la porción que consideraba adecuada. Dios ha mostrado su desagrado por estas cosas. Su proceder se ha caracterizado por falta de honradez. Él ha considerado que era el mayordomo del Señor, y que podía utilizar los recursos, aunque pertenecieran a otra persona, en la forma como le pareciera adecuado. Cada uno debe ser su propio mayordomo. Ha rechazado el consejo de sus hermanos, ha andado con sus propias fuerzas, ha obedecido a su propia voluntad y ha rechazado todos los medios por los cuales podía ser corregido. Cuando ha sido reprochado, no le ha agradado la forma como ha sido tratado y así ha cerrado el camino hacia la reforma. El Señor no ha aceptado su trabajo durante un cierto tiempo. Ha trabajado mucho más para su propio interés que para el interés de la causa. Cuando va por primera vez a un lugar, sus oraciones y exhortaciones producen efecto, y los hermanos adquieren la idea de que él es un cristiano perfecto. Lo favorecen porque lo consideran un ministro. Pero cuando llegan a conocerlo más de cerca, quedan chasqueados debido a su egoísmo, su mal genio, su dureza y su extravagancia. Casi cada día se ve alguna rareza en él. Tiene la mente ocupada casi constantemente en tramar algo para su propio beneficio. Luego lo lleva a cabo a expensas de alguna otra persona y se beneficia a sí mismo. Sus arreglos y sus planes han ejercido una influencia deletérea y perjudicial sobre la causa de Dios. Su proceder está calculado para destruir y ha producido daño casi en todas partes. ¿Qué ejemplo para la Grey? Ha sido muy egoísta en sus negocios y se ha aprovechado de las personas con quienes ha tratado. Dios siente desagrado de él. Un árbol bueno es conocido por sus frutos.
Fanatismo en Wisconsin. Vi que el Señor dirigió especialmente a mi esposo en su viaje al oeste efectuado el otoño pasado, en lugar de ir al este como había decidido al comienzo. En Wisconsin existía un mal que debía corregirse. Se estaba llevando a cabo la obra de Satanás, y destruiría las almas si no se la reprochaba. El Señor vio conveniente elegir a uno que había tenido experiencia con el fanatismo en el pasado, y había sido testigo del poder con que obra Satanás. Los que aceptaron a este agente que Dios había elegido, fueron corregidos y las almas fueron rescatadas de las trampas que Satanás había preparado para ellas. Se me mostró que esta artimaña de Satanás no habría surtido efecto con tanta rapidez en Wisconsin si las mentes y los corazones del pueblo de Dios hubieran estado unidos y concentrados en la obra. Todavía existía en la mente de algunos el espíritu de celo y sospecha. La semilla sembrada por el grupo del Messenger no había sido desarraigada completamente. Y mientras fingían recibir el mensaje del tercer ángel, en realidad todavía no habían abandonado sus sentimientos y prejuicios anteriores. Tenían una fe adulterada y estaban preparados para recibir el engaño satánico. Los que han bebido del espíritu manifestado en las páginas del Messenger deben efectuar una obra de limpieza, desarraigar toda partícula de engaño y recibir el espíritu del mensaje del tercer ángel, porque en caso contrario, el mal se les pegará como lepra, lo cual les hará fácil alejarse de sus hermanos en la verdad presente. Será fácil para ellos pensar que pueden ir solos al cielo como un grupo independiente, y también les resultará fácil caer en la trampa de Satanás. El diablo no está dispuesto a soltar lo que ha aferrado en Wisconsin. Tiene otros engaños preparados para los que no están unidos con el cuerpo principal. Vi que había personas que habían estado tan envueltas en las tinieblas y en los engaños, que Satanás había controlado no solo la mente sino también el cuerpo, y esas personas tendrían que ocupar un lugar muy humilde en la iglesia de Dios. Dios no encomendará el cuidado de su grey a pastores insensatos, que se equivoquen y alimenten a la grey con veneno en lugar de alimento sano. Dios pondrá su grey al cuidado de hombres que puedan alimentarla con comida limpia, completamente purificada. ¿Qué mancha y qué oprobio han traído sobre la causa de Dios estos movimientos fanáticos? Y los que se aferran tan firmemente a este espíritu de tenebroso fanatismo, a pesar de las claras evidencias de que procede de Satanás, no son personas dignas de confianza, su juicio no debe considerarse con ningún peso. Dios envió sus siervos al hermano y la hermana G. Ellos despreciaron la corrección y eligieron su propio camino. El hermano G manifestó celos y terquedad, por lo que en el futuro debe andar con gran humildad, ya que se ha manifestado indigno de la confianza del pueblo de Dios. Su corazón no es recto delante de Dios, ni lo ha sido durante mucho tiempo. Vi que el propósito de Satanás consistía en conducir a un gran fanatismo a algunas personas en Wisconsin. Ha controlado sus mentes y las ha conducido a actuar de acuerdo con el engaño bajo el cual se encontraban. Cuando logró su propósito y ellos hubieron recorrido todo el camino que él les había señalado, él estuvo dispuesto a que reconocieran que estaban equivocados, para luego tratar de empujarlos al extremo opuesto, a negar los dones y las manifestaciones del Espíritu de Dios. Satanás se aprovechó de la falta de unión del hermano y la hermana G con el cuerpo de la iglesia. Ellos deseaban adoptar un camino independiente y convertirse en líderes en lugar de ser ellos los dirigidos. El hermano G tiene una disposición celosa, la cual juntamente con su independencia, lo ha mantenido a un lado, porque con ese espíritu no podría llevar adecuadamente el yugo con sus hermanos en el ministerio. La hermana G tiene una disposición celosa y posee mucha firmeza. Le falta experiencia y no ha manifestado solidez en la fe ni ha estado unida con el cuerpo de la iglesia. Se ha opuesto a los dones de la iglesia. Había falta de humanidad y mansedumbre en sus artículos enviados a la review para ser publicados. Todo estaba preparado para la obra de Satanás. Él condujo a muchos a abandonar la razón y el juicio y a dejarse gobernar por las impresiones. El Señor requiere que su pueblo emplee su razón y no la ponga a un lado en favor de las impresiones. Su obra será inteligible para todos sus hijos. Su enseñanza será tal que se recomiende al entendimiento de los espíritus inteligentes. Está calculada para elevar la mente. El poder de Dios no se manifiesta en toda ocasión. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Se me mostró grupos de creyentes que se encontraban en confusión, agitados por un mal espíritu, orando todos al mismo tiempo en voz alta,
algunos de ellos gritando una cosa y otros otra, a tal punto que resultaba imposible comprender lo que se decía. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 2:33. Satanás se introdujo y controló los asuntos según su agrado. Tanto la razón como la salud se sacrificaron a este engaño. Dios no requiere que su pueblo imite a los profetas de Baal, que hieran sus cuerpos, griten y manifiesten actitudes extrañas, sin tener consideración por el orden, hasta que les fallen las fuerzas y caigan exhaustos. La religión no consiste en hacer ruidos, en cambio cuando el corazón se encuentra lleno del Espíritu Santo, la persona glorifica a Dios con alabanzas dulces y sinceras. Algunos han fingido tener gran fe en Dios, y poseer dones especiales y respuestas particulares a sus oraciones, aunque no tenían evidencia de ello. Confundieron la presunción con la fe. La oración de fe nunca se pierde, pero es presunción suponer que siempre será contestada en la forma misma y para el objeto mismo que esperamos. Cuando los siervos de Dios visitaron a desapareció ese engaño. Se dio evidencia de que esta obra era falsa. Pero el espíritu de fanatismo era rebelde y no quiso ceder a la luz que entonces se dio. Ojalá que los que se encontraban en error hubieran sido corregidos por los siervos de Dios a quienes Él les envió. Dios quería que en esa oportunidad reconocieran que habían sido conducidos por un espíritu equivocado. Entonces hubiera habido virtud en la confesión de sus pecados. Entonces hubieran sido salvados de continuar siguiendo los planes de Satanás, y no hubieran realizado ningún progreso futuro en ese temible engaño. Pero no se dejaron convencer. El hermano G tenía suficiente luz para oponerse a la obra de fanatismo, pero no quiso decidirse a hacerlo frente al peso de la evidencia. Su espíritu terco rehusó ceder a la luz que los siervos de Dios le habían llevado, porque los había considerado con sospecha y con ojos celosos. Vi que cuanto más grande sea la luz que la gente rechace, tanto mayor será el poder del engaño y las tinieblas que caerán sobre ellos. El rechazo de la verdad deja a la gente cautiva y a la merced del engaño satánico. Después de las conferencias efectuadas en ______ y en _____, las personas atrapadas en este engaño fueron dejadas en tinieblas mayores aún, para hundirse cada vez más en este fuerte engaño, y traer sobre la causa de Dios una mancha que sería difícil borrar. Una temible responsabilidad descansa sobre el hermano G. Mientras fingía ser un pastor, permitió que el devorador entrara en la grey y se mantuvo como espectador mientras las ovejas eran destrozadas y devoradas. El desagrado de Dios ha caído sobre él. No ha vigilado las almas como quien tendrá que rendir cuentas. Se me llamó la atención hacia el pasado y vi que Dios no había bendecido sus trabajos durante un tiempo. La mano de Dios no lo había acompañado para edificar la iglesia y convertir almas a la verdad. Su corazón no anda en rectitud con Dios. No ha poseído el espíritu del mensaje del tercer ángel. Antes de que surgiera este engaño, él se mantuvo desunido del pueblo de Dios y de su simpatía, y esta es una razón por la cual fue dejado en tales tinieblas. Dios no deja en oscuridad a sus siervos fieles y consagrados con respecto al carácter de tal espíritu fanático, a fin de que no den la advertencia al pueblo. Cuando los siervos de Dios trajeron la luz y elevaron sus voces contra este engaño, él no reconoció la voz del verdadero pastor que hablaba a través de ellos, sus celos y su terquedad lo condujeron a considerarla como la voz de un desconocido. Los pastores de la grey, por encima de todos los demás, debieran discernir la voz del pastor principal. Dios desea que su pueblo sea un pueblo santo y poderoso. Cuando el espíritu de santidad y de perfecto amor abunde en el corazón y obre en los que profesan el nombre de Cristo, obrará como fuego refinador, consumiendo la escoria y dispersando las tinieblas. Todo lo que es motivado por el espíritu de Satanás adopta una actitud de defensa y obra rápidamente sobre su propia destrucción. Pero la verdad triunfará. Cuando se encubre la reprensión. Se me mostró el curso de acción seguido por los hermanos H e I. Aunque han sido reprendidos, no han enmendado sus errores. El pueblo de Dios, especialmente en el estado de Nueva York, ha sido afectado por su comportamiento errado. Su influencia ha sido perjudicial para la causa de Dios. Durante los últimos 10 años ellos me han sido presentados con frecuencia en visión, se me han presentado sus errores, y les he escrito acerca de estas cosas.
Pero han tenido cuidado de encubrir de sus hermanos el hecho de que han sido reprochados, temiendo que eso pudiera destruir su influencia. Los que han sido afectados por su curso de acción equivocado, debieran haberse beneficiado con las reprensiones que ellos recibieron. Yo debiera haber colocado esos mensajes en las manos de hermanos juiciosos de la Iglesia para que, si fuera necesario, todos pudieran comprender la instrucción que el Señor había visto conveniente enviar a su pueblo. Pero cuando referí públicamente los mensajes que me fueron dados personalmente para esos hermanos, me censuraron en forma muy dura. Esto me provocó tanta angustia mental que me he visto inducida a encubrir lo que el Señor me ha comunicado con respecto a los pecados de esas dos personas. Ha sido el orgullo del corazón lo que ha inducido a esos hermanos a manifestar tanto temor de que otros se enteraran de que habían sido corregidos. Si hubieran confesado humildemente sus errores a la Iglesia, habrían puesto en evidencia la fe que profesaban tener en las visiones, y la Iglesia hubiera sido fortalecida para recibir la reprensión y confesar sus faltas. Estos maestros se interpusieron en el camino de la Grey. Se erigieron en ejemplos equivocados y la Iglesia los ha seguido, y cuando fue reprendida preguntó, ¿por qué estos ministros no fueron reprobados siendo que nosotros seguimos sus enseñanzas? En esta forma se ha abierto una puerta para que Satanás los tiente concerniente a la veracidad de las visiones. Los hermanos fueron engañados y agraviados. Creyeron que nosotros estábamos unidos con esos maestros, y siguieron sus instrucciones, cuando estaban completamente equivocados. He escrito a estos ministros con angustia de espíritu al ver la causa de Dios perjudicada por su conducta insensata. Con cuánta ansiedad he observado el efecto de esos mensajes. Pero ellos los pusieron de lado, y no permitieron que los hermanos se enteraran de nada acerca de ellos, y por lo tanto no podrán recibir el beneficio de las instrucciones que el Señor consideró conveniente dar. Mi labor ha sido muy desanimadora, ya que he visto que no se ha cumplido lo que Dios se había propuesto. Con frecuencia tengo que preguntar con aflicción, ¿de qué sirve todo mi trabajo? Estos hermanos adoptaron esta posición, creemos en las visiones, pero la señora White, al escribirlas, puso sus propias palabras, de modo que nosotros creeremos únicamente la parte que pensamos que procede de Dios, y dejaremos de lado la otra. Han seguido este curso de acción y no han corregido sus vidas. Han profesado creer en las visiones, pero han actuado contrariamente a ellas. Su ejemplo y su influencia han hecho surgir dudas en las mentes de otras personas. Hubiera sido mejor para la causa de la verdad presente que ambos se hubieran opuesto a los dones. En ese caso el pueblo no hubiera resultado dañado, y no hubiera tropezado en esos maestros ciegos. Hemos esperado y orado que se corrijan y ejerzan una influencia positiva sobre la Grey, pero la esperanza ha muerto, y no podemos y no nos atrevemos a seguir guardando silencio. Hemos perjudicado a la Iglesia de Dios por no haber hablado antes. La obra en Ohio. Desde nuestra visita a Ohio realizada en la primavera de 1858, el hermano H. ha hecho todo lo posible por aplicar su influencia contra nosotros, y cuando ha supuesto que podía influir en algunas personas, lo ha hecho haciendo circular informes para despertar los sentimientos negativos. Cuando visitamos Ohio en la primavera de 1858, se me dio un mensaje concerniente a él y a su familia. Este testimonio le fue presentado. Pero muy pocos sabían que yo tenía un mensaje para él. Él se rebeló contra el mensaje, y lo mismo que otros que habían sido reprochados, declaró que algunas personas habían sembrado prejuicio en mi mente contra su familia, en circunstancias que la visión mostraba las mismas faltas en ellos que yo había visto repetidamente durante los años. Él dijo que creía en las visiones, pero que yo estaba influenciada por otros al escribirles. ¿Qué conclusión? Que el Señor tiene una obra especial que llevar a cabo mediante uno de los dones reconocidos, pero que al mismo tiempo tolera que el mensaje dado sea adulterado antes de que llegue a la persona a quien desea corregir. ¿De qué sirven las visiones si se las considera en esta forma? Las interpretan a su propia manera y se sienten en libertad de rechazar la porción que no concuerda con sus sentimientos. El hermano H. sabe que cada palabra de la visión que se le dio en Ohio es correcta. Y cuando ya no pudo ocultarle a la Iglesia el mensaje durante más tiempo, porque fue pedido y leído en la asociación de _____ el otoño pasado, él reconoció que era todo verdad. Pero ha mantenido una guerra ciega contra lo que sabe que es correcto. No ha gobernado bien su propia casa,
y ha sido reprochado por eso durante los últimos 10 años. Ha experimentado el desagrado de Dios porque no ha ejercido control sobre sus hijos. Estos se han tornado depravados, han vivido en profunda deshonra y han ejercido una influencia corruptora donde quiera que han estado. Cada vez que me han sido presentados, se me ha llamado la atención a Elí y se me ha mostrado la perversidad de sus hijos impíos y el juicio que los sobrecogió de parte de Dios. Se me mostró que la familia del hermano H ha producido repugnancia a los incrédulos, y ha traído oprobio sobre la causa de la verdad presente. El mensaje que se me dio en la primavera de 1858 para Ohio, especialmente no fue recibido por muchos. Era demasiado cortante por lo que se rebelaron contra él los corazones que no estaban profundamente compenetrados por el espíritu de verdad. Los ministros que han trabajado en este estado no han ejercido una influencia correcta. Se han lanzado indirectas e insinuaciones contra el hermano y la hermana White, y también contra los administradores de Battle Creek, y esas falsedades han encontrado fácil acceso a los corazones de muchos, especialmente de los crédulos y criticones. Satanás sabe cómo lanzar sus ataques. Trabaja sobre las mentes para despertar celos e insatisfacción hacia los dirigentes de la obra. Luego hace que se pongan en duda los dones del Espíritu y luego, por supuesto, estos ejercen poco peso y se desprecia la instrucción dada mediante visiones. Los ministros que han trabajado en Ohio han hecho su parte para provocar insatisfacción. El hermano H ha condescendido a actuar en una esfera inferior, respirando un espíritu de insatisfacción, escuchando ansiosamente los informes falsos, reuniéndolos y virtualmente diciendo, informadnos, y nosotros lo informaremos. Ha trabajado solapadamente, ha diseminado informes falsos concernientes a nuestra manera de vestir y a nuestra influencia en Ohio, y ha promovido la idea de que el hermano White estaba especulando. No ha tenido la mínima unión con nosotros. Se ha sentido muy disgustado con nosotros. ¿Y por qué? Simplemente porque yo le he dicho lo que el Señor me ha mostrado con respecto a su familia y a su manera descuidada y negligente de criarla, lo cual le ha acarreado la desaprobación de Dios. Ha considerado con sentimiento de celo y de falta de reconciliación la parte que hemos desempeñado en la causa de la verdad presente. Los hermanos de Ohio se han sentido animados a considerar con desconfianza y sospecha a los que están a cargo de la obra en Battle Creek, y han estado dispuestos a alzarse contra las posiciones adoptadas por ellos. El hermano J ha adoptado una posición firme independientemente del cuerpo. Se ha imaginado que de las oficinas centrales surgirán males contra los que él deberá luchar. Se ha dispuesto para la batalla cuando no había una pelea para llevar a cabo. Se ha dispuesto firmemente para resistir algo que nunca surgió. Muchos de los hermanos de Ohio tienen el mismo sentimiento y se oponen a algo que nunca ha sucedido. Su lucha ha sido insensata. Han estado listos para gritar, Babilonia, hasta que ellos mismos se han convertido en una completa Babilonia. En Ohio los ministros se han interpuesto directamente en el camino de la obra. Debieran apartarse de él para dejar que Dios llegue a su pueblo. Se han interpuesto entre Dios y su pueblo, y ponen de lado los propósitos divinos. El hermano J ha ejercido influencia negativa en Ohio, por lo que debe tratar de contrarrestarla. Vi que en Ohio había quienes adoptarían una posición correcta si se les dieran instrucciones debidas. Han estado dispuestos a sostener la causa de la verdad presente, pero han visto que se ha llevado a cabo tan poco que se han desanimado. Tienen las manos débiles y necesitan que se las afirme. Vi que no debía hacerse adelantar la causa de Dios mediante ofrendas forzadas. Dios no acepta esa clase de ofrendas. Este asunto debe dejarse librado enteramente a su pueblo. No debieran conformarse con llevar una ofrenda anual solamente, sino que además debieran presentar ofrendas semanales y mensuales delante del Señor. Esta obra debe dejarse con el pueblo porque para ellos debe constituir una prueba permanente semanal y mensual. Vi que este sistema de diezmar desarrollaría el carácter y manifestaría la verdadera condición del corazón. Se presenta este asunto a los hermanos de Ohio destacando la verdadera importancia que tiene y si se los deja decidir por sí mismos, llegarán a la conclusión de que existe sabiduría y orden en el sistema del diezmo. Los ministros no debieran actuar con severidad, e imponer exigencias a nadie, ni obligarlos a dar sus recursos. Si alguien no da tanto como otra persona piensa que debiera dar, no tienen por qué acusarlo ni echarlo del grupo.
Debieran actuar con tanta paciencia y tolerancia como los ángeles. Debieran trabajar en unión con Jesús. Cristo y los ángeles observan el desarrollo del carácter, y pesan el valor moral. Dios soporta mucho a su pueblo que yerra. La verdad obrará cada vez más íntimamente y desarraigará un ídolo tras otro, hasta que Dios reine supremo en los corazones de su pueblo consagrado. Vi que el pueblo de Dios debía traerle una ofrenda voluntaria, pero la responsabilidad debe descansar enteramente sobre la persona, ya sea que dé con abundancia o escasamente. Lo que haga se anotará fielmente. Hay que dar al pueblo de Dios tiempo para que desarrolle el carácter. Los ministros de Dios debieran soportar el testimonio definido. Las verdades vivientes de su palabra debieran obrar sobre el corazón. Y cuando los miembros de Ohio vean que se ha colocado algo digno ante ellos, aquellos cuyos corazones simpatizan con la obra darán abundantemente de sus medios para hacer progresar la causa de Dios. El Señor está probando a su pueblo. Si algunos no tienen el corazón puesto en la obra y no traen ofrendas a Dios, Él los reprenderá, y si continúan aferrándose a su codicia, los separará de su pueblo. Vi que debía existir un sistema que se aplicara a todos por igual. Hay hombres y mujeres jóvenes con salud y fuerza que han sentido muy poca preocupación por la obra. Estos son responsables delante de Dios por su fuerza, y debieran traer ofrendas voluntarias delante del Señor. Y si no lo hacen, Dios apartará de ellos su mano que da la prosperidad. Vi que la mano especial de Dios no había estado con su obra en Ohio para prosperar la causa en ese lugar. Hay algo que falta. Debiera existir una actitud de cuidadoso examen entre los predicadores y los miembros, un fiel escudriñamiento del corazón para descubrir a qué se debe una ausencia tan grande del Espíritu de Dios. Sus sacrificios y ofrendas casi se han secado. ¿Por qué las verdades de la palabra de Dios no conmueven el corazón y conducen a la abnegación y el sacrificio? Que los ministros escudriñen su vida y vean qué clase de influencia han estado ejerciendo. El hermano J ha manifestado un espíritu independiente que Dios no aprueba. Su influencia no ha contribuido a la unión del pueblo de Dios ni al progreso de la obra. Vi que las personas que han tenido solo pocos años de experiencia en la causa de la verdad presente, no son quienes deben dirigir la obra. Deben manifestar delicadeza al aceptar posiciones que podrían entrar en conflicto con el juicio y la opinión de los obreros que han presenciado el surgimiento de la causa de la verdad presente, y cuyas vidas están entretejidas con su progreso. Dios no elegirá a personas con poca experiencia para que dirijan esta obra. No elegirá a los que no han tenido experiencia en los sufrimientos, pruebas, oposición y privaciones soportadas para colocar la obra sobre la base que ahora la sustenta. Ahora es fácil predicar el mensaje del tercer ángel, en comparación con lo que era antes. Los que ahora se dedican a esta obra y enseñan la verdad a otros, tienen todo al alcance de la mano. No pueden experimentar las privaciones que los obreros de la verdad presente soportaron antes que ellos. La verdad ya ha quedado establecida para ellos. Los argumentos están preparados. Ellos no debieran exaltarse a sí mismos para que no se los haga caer. Debieran tener mucho cuidado cuando hablan contra los que tuvieron que soportar tantas penurias en el comienzo de la obra. Dios estima a los obreros experimentados que tuvieron que trabajar soportando una pesada carga cuando había pocos con quienes compartirla. Tened cuidado cuando los criticáis o cuando murmuráis contra ellos, porque eso ciertamente será puesto en vuestra cuenta, y la mano prosperadora de Dios no os acompañará. Algunos hermanos sin experiencia, que no han sentido ninguna preocupación por la obra, y que han hecho poquísimo o nada por hacer adelantar la causa de la verdad presente, y que carecen de conocimiento acerca de lo que sucede en Battle Creek, son los primeros en criticar la administración de la obra en ese lugar. Y los que no manejan sus asuntos temporales con orden, y no tienen una familia bien disciplinada, son los que se oponen a que se hagan las cosas en forma sistemática para asegurar el orden en la Iglesia de Dios. Carecen de gusto en los asuntos mundanos y se oponen a todo lo que sea de buen gusto en la Iglesia. Esas personas no debieran tener participación en los asuntos de la Iglesia. Su influencia no debiera ejercer el menor peso sobre los demás. Una consagración completa. Estimados hermanos K, en mi última visión, me fueron mostradas algunas cosas referentes a vuestra familia. El Señor tiene pensamientos de misericordia para con vosotros, y no os abandonará a menos que le abandonéis. L y M son tibios.
Deben despertarse y hacer esfuerzos para su salvación, o no alcanzarán la vida eterna. Deben sentir una responsabilidad individual y adquirir experiencia propia. Necesitan que el Espíritu Santo de Dios obre en su corazón, y los induzca a amar y escoger la sociedad del pueblo de Dios más que cualquier otra, y a separarse de los que no aman las cosas espirituales. Jesús exige un sacrificio completo, una consagración absoluta. L.I.M., ¿no habéis comprendido que Dios exige vuestros afectos indivisos? Habéis hecho profesión de santidad, y sin embargo, habéis descendido al nivel muerto de los que profesan comúnmente tener religión. Amáis la sociedad de los jóvenes que no tienen consideración por las verdades sagradas que profesáis. En apariencia os habéis asemejado a vuestros compañeros, y en realidad os habéis conformado con un grado de religión que os hiciese agradables a todos sin merecer la censura de nadie. Cristo lo exige todo. Si él requiriera menos, su sacrificio habría sido demasiado caro, demasiado grande, para elevarnos a ese nivel. Nuestra fe santa clama por una separación. No debemos conformarnos con el mundo, ni con los que profesan una fe muerta, sin corazón. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, 2. Este es un camino de abnegación. Y cuando pensamos que el camino es demasiado estrecho, que se exige demasiada abnegación en esta senda estrecha, cuando decimos, ¿cuán duro es renunciar a todo?, hagámonos la pregunta, ¿a cuánto renunció Cristo por mí? Esto ensombrece cualquier actitud que nosotros llamemos abnegación. Contemplad a Jesús en el huerto, mientras suda grandes gotas de sangre. Un ángel solitario es enviado del cielo para fortalecer al Hijo de Dios. Seguid a Cristo camino del tribunal, mientras lo ridiculiza, escarnece e insulta a la muchedumbre enfurecida. Contempladle cubierto con aquel viejo manto de púrpura regia. Oíd los groseros escarnios. Ved cómo colocan en aquella noble frente la corona de espinas. Luego le hieren con una caña, para que las espinas penetren en sus sienes y la sangre corra de esa frente santa. Oíd a aquella muchedumbre homicida que clama ávidamente por la sangre del Hijo de Dios. Este es entregado en sus manos, la turba se aleja con el noble doliente, pálido, débil y desfalleciente, para crucificarlo. Lo extienden sobre la cruz de madera, y hunden los clavos en sus tiernas manos y pies. Contempladle colgado de la cruz durante aquellas espantosas horas de agonía hasta que los ángeles velan sus rostros para no ver la horrible escena, y el sol oculta su luz, rehusando contemplarla. Pensad en estas cosas y preguntaos, ¿es demasiado estrecho el camino? No, no. En una vida dividida y tibia, hallaréis dudas y tinieblas. No podéis gozar los consuelos de la religión, ni la paz que el mundo da. No os sentéis en el sillón de Satanás para no hacer nada, más levantaos y esforzaos para alcanzar la elevada norma que es vuestro privilegio alcanzar. Es un bienaventurado privilegio renunciar a todo por Cristo. No miréis la vida de los demás ni los imitéis, pues si lo hacéis no os elevaréis más alto que ellos. Tenéis tan solo un modelo infalible. Lo único seguro es seguir a Cristo. Resolved que, si los demás obran con pereza espiritual, los abandonaréis y progresaréis hacia la elevación del carácter cristiano. Formad un carácter para el cielo. No durmáis en vuestro puesto. Obrad con fidelidad y veracidad para con vuestra propia alma. Estáis cediendo a un mal que amenaza destruir vuestra espiritualidad. Eclipsará toda la belleza y el interés de las páginas sagradas. Me refiero al amor por los libros de cuentos y otras lecturas que no ejercen buena influencia en la mente dedicada al servicio de Dios. Produce una excitación falsa y malsana, afiebra la imaginación, destruye la utilidad de la mente, y la descalifica para cualquier ejercicio espiritual. Aparta el alma de la oración y del amor por las cosas espirituales. La lectura que arroja luz sobre el volumen sagrado y despierta vuestros deseos y diligencia por estudiarla, no es peligrosa, sino benéfica. Me fuisteis presentados con los ojos apartados del libro sagrado y atentamente fijos en libros excitantes, que son mortales para la religión. Cuanto más a menudo y con mayor diligencia leáis las Escrituras, tanto más hermosas os parecerán y tanto menor gusto tendréis por las lecturas livianas. El estudio diario de las Escrituras ejercerá sobre la mente una influencia santificadora. Respiraréis una atmósfera celestial. Ligad este precioso volumen a vuestro corazón.
demostrará ser para vosotros un amigo y un guía en la perplejidad. Habéis tenido en vuestra vida ciertos objetivos en vista, y con cuánta constancia y perseverancia habéis trabajado para alcanzarlos. Habéis hecho cálculos y planes hasta que se realizaron vuestros deseos. Hay ahora delante de vosotros un objeto digno de un esfuerzo perseverante, incansable, de toda la vida. Es la salvación de vuestra alma, la vida eterna. Y para alcanzarla se requiere abnegación, sacrificio y estudio detenido. Debéis ser purificados y refinados. Os falta la influencia salvadora del Espíritu de Dios. Os mezcláis con vuestros asociados, y os olvidáis de que habéis tomado el nombre de Cristo. Actuáis y os vestís como ellos. Hermana K, vi que usted tiene una obra que hacer. Debe morir al orgullo y dedicar todo su interés a la verdad. Su destino eterno depende de la conducta que siga ahora. Para tener la vida eterna, debe vivir por ella y negarse a sí misma. Salga del mundo y manténgase separada de él. Su vida debe caracterizarse por la sobriedad, la vigilancia y la oración. Los ángeles están observando el desarrollo del carácter y pesando el valor moral. Todas nuestras palabras y acciones pasan en revista delante de Dios. Es un momento terrible y solemne. La esperanza de la vida eterna no ha de considerarse livianamente, es asunto que debe decidirse entre Dios y nuestra propia alma. Algunos prefieren apoyarse en el juicio y la experiencia de los demás, antes que darse el trabajo de examinar detenidamente su propio corazón, y dejan transcurrir meses y años sin recibir testimonio del Espíritu de Dios ni evidencia de que han sido aceptados. Se engañan a sí mismos. Tienen una esperanza supuesta, pero carecen de las cualidades esenciales del cristiano. Ante todo, se debe verificar una obra cabal en el corazón, luego los modales asumirán el carácter elevado y noble que señala a los verdaderos discípulos de Cristo. Se requiere esfuerzo y valor moral para vivir de acuerdo con nuestra fe. El pueblo de Dios es singular. Su espíritu no puede congeniar con el espíritu e influencia del mundo. No deseáis llevar el nombre de cristianos y ser indignos de él. No deseáis comparecer ante Jesús con una simple profesión de fe. No deseáis engañaros en un asunto tan importante. Examinad cabalmente las bases de vuestra esperanza. Obrad verazmente con vuestra propia alma. Una esperanza supuesta no os salvará. ¿Habéis calculado el costo? Temo que no. Decidid ahora si seguiréis a Cristo, cueste lo que cueste. No podéis hacerlo y gozar de la compañía de aquellos que no prestan atención a las cosas divinas. Vuestros espíritus no pueden fusionarse mejor de lo que se fusionan el aceite y el agua. Es una gran cosa ser hijo de Dios y coheredero con Cristo. Si tal es vuestro privilegio, conoceréis la comunión de los sufrimientos de Cristo. Dios mira al corazón. Vi que debéis buscarle fervorosamente, y elevar la norma de vuestra piedad, o no alcanzaréis la vida eterna. Tal vez os preguntéis, ¿Violana? ¿Guite esto? Sí, y he procurado presentároslo, comunicaros todas las impresiones que sentí. Que el Señor os ayude a prestarles atención. Estimados hermanos, velad sobre vuestros hijos con cuidado celoso. El espíritu y la influencia del mundo están destruyendo en ellos todo deseo de ser verdaderos cristianos. Sea vuestra influencia tal que los aparte de los compañeros jóvenes que no tienen interés en las cosas divinas. Deben hacer un sacrificio si quieren ganar el cielo. Experiencia personal. El 20 de septiembre de 1860 nació mi cuarto hijo, John Herbert Witte. Cuando tenía 3 semanas de edad, mi esposo sintió que era su deber salir de viaje. En la asociación se decidió que el hermano Lafbere debía viajar al oeste y mi esposo al este del país. Pocos días antes de su partida, mi esposo se sentía muy deprimido. En un momento pensó que debía desistir del viaje, y sin embargo temía tomar esa decisión. Sentía que había algo que debía hacer, pero se veía envuelto en nubes de tinieblas. No podía descansar ni dormir. Tenía la mente continuamente agitada. Relató su aflicción mental a los HNOS Lafbere y Cornell, con quienes se postró delante del Señor para buscar su consejo. Después de eso desaparecieron las nubes y brilló la luz. Mi esposo comprendió que el Espíritu del Señor lo estaba dirigiendo a él hacia el oeste y al hermano Lafbere hacia el este.
Después de esto vieron claramente cuál era su deber y actuaron en conformidad con eso. Durante la ausencia de mi esposo orábamos para que el Señor lo sustentara y fortaleciera, y recibimos la seguridad de que Él lo acompañaría. Cerca de una semana antes de visitar Mauston, Wisconsin, recibió cartas de la hermana G enviadas con el propósito de que fueran publicadas, en las cuales relataba algunas visiones que ella decía que el Señor le había dado. Al leerlas nos sentimos preocupados, porque sabíamos que no procedían de la fuente que ella pretendía. Y como mi esposo no sabía nada de lo que encontraría en Mauston, temíamos que no estuviera preparado para soportar el fanatismo que encontraría y que éste tuviera una influencia desanimadora en su mente. En nuestra experiencia anterior habíamos pasado por tantas situaciones semejantes, y habíamos sufrido tanto a causa de personas indisciplinadas e ingobernables, que temíamos entrar en contacto con ellas. Envié un pedido a la iglesia de Battle Creek para que orara por mi esposo, y en el altar de la familia orábamos fervientemente para que el Señor lo ayudara. Con espíritu contrito y muchas lágrimas procuramos afirmar nuestra fe temblorosa en las promesas de Dios, y tuvimos la evidencia de que Él escuchó nuestras oraciones y que ayudaría a mi esposo y le impartiría consejo y sabiduría. Mientras buscaba en la Biblia un versículo para que mi hijo Guillermito memorizara a fin de repetirlo en la escuela sabática, el siguiente pasaje atrajo mi atención: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Nahum 1, 7. Estas palabras me hicieron llorar porque parecían tan apropiadas para nuestra situación. Sentía una gran preocupación por mi esposo y por la iglesia de Wisconsin. Mi esposo comprendió que había recibido la bendición de Dios mientras se encontraba en Wisconsin. El Señor fue una fortaleza para él en el tiempo de angustia y lo sostuvo mediante su espíritu mientras él daba un testimonio definido contra el fanatismo desatado que reinaba en ese lugar. Mientras mi esposo se encontraba en McFord, Wisconsin, me escribió una carta en la que me decía: temo que no todo esté bien en casa. He tenido algunas impresiones acerca del bebé. Mientras oraba por la familia en el hogar, tuvo un presentimiento de que el bebé se encontraba enfermo. Le pareció verlo con la cara y la cabeza muy hinchadas. Cuando recibí la carta, la criatura estaba bien como de costumbre, pero a la mañana siguiente cayó enfermo. Se trataba de un caso de erisipela de gravedad extrema que le había afectado la cara y la cabeza. Cuando mi esposo llegó a la casa del hermano Wick, cerca de Round Grove, Illinois, recibió un telegrama en que se le informaba de la enfermedad de la criatura. Después de leerlo, dijo a los presentes que esas noticias no lo habían tomado por sorpresa, porque el Señor había preparado su mente para recibirla, y añadió que oirían que la cabeza y la cara del niño estaban muy afectadas. Mi querido bebé sufrió mucho. Durante 24 días y noches velamos ansiosamente sobre él y utilizamos todos los medios posibles para lograr su recuperación, y presentamos su caso fervorosamente ante el Señor. A veces no podía controlar mis sentimientos al verlo sufrir. Pasé gran parte de mi tiempo en lágrimas y en humilde súplica a Dios. Pero nuestro Padre Celestial consideró conveniente quitar de nuestro lado a nuestro amado hijito. El niño empeoró el 14 de diciembre y me llamaron a su lado. Al sentir su respiración trabajosa y la falta de pulso, supe que moriría. Ya se había posado sobre él la gélida mano de la muerte. Ese fue un momento de angustia para mí. Seguí su respiración débil y entrecortada hasta que cesó, y entonces experimenté agradecimiento porque había concluido su sufrimiento. No pude llorar mientras mi hijo agonizaba. Me dolía el corazón como si se me fuera a quebrantar, pero no pude derramar una lágrima siquiera. En el funeral me desmayé. Nos sentimos frustrados porque el hermano Lavere no pudo dirigir los servicios fúnebres, y mi esposo habló en esa ocasión a una congregación que llenaba completamente la iglesia. Después de eso acompañamos a nuestro hijo al cementerio de Oak Hill, donde lo dejamos hasta que el dador de la vida venga para quebrantar las cadenas de la tumba y llamarlo a la vida inmortal. Al regresar del funeral encontré un gran vacío en mi hogar. Me sentí reconciliada con la voluntad de Dios, pero a pesar de eso me invadieron la tristeza y el abatimiento. No pude sobreponerme a los desánimos del verano pasado. Al considerar la condición del pueblo de Dios no sabíamos qué podíamos esperar. Satanás había obtenido control de las mentes de algunas personas que estaban estrechamente relacionadas con nosotros en la obra,
y aun de algunos que habían estado familiarizados con nuestra misión y habían visto los frutos en nuestras labores y que no solo habían sido testigos de la frecuente manifestación del poder de Dios, sino también habían experimentado su influencia sobre sus propios cuerpos. ¿Qué podíamos esperar del futuro? Mientras mi hijo vivía, pensé que comprendía cuál era mi deber. Estreché a mi querido bebé contra mi corazón y me alegré de que por lo menos durante un invierno quedaría libre de grandes responsabilidades, porque no era posible que fuera mi deber viajar en invierno con mi criatura. Pero cuando me fue quitado, nuevamente quedé sumida en gran perplejidad. La condición de la obra y del pueblo de Dios casi nos abrumó. Nuestra felicidad depende siempre de la condición de la obra de Dios. Cuando su pueblo se encuentra en prosperidad, nos sentimos libres, pero cuando hay apostasía y discordia entre ellos, no hay nada que pueda hacernos sentir felices. Todo nuestro interés y nuestra vida han estado entretejidos con el surgimiento y el progreso del mensaje del tercer ángel. Estamos unidos a él, de manera que cuando no prospera experimentamos gran sufrimiento mental. Por este tiempo mi esposo, al repasar el pasado, comenzó a perder confianza en casi todos. Muchas personas con quienes había tratado de establecer amistad se habían convertido en enemigos, y algunos a quienes había ayudado mucho mediante su influencia y también con los escasos recursos que poseía, trataban continuamente de perjudicarlo y de echar cargas sobre él. Un sábado de mañana, mientras se dirigía a nuestro lugar de culto, fue sobrecogido por un sentimiento de injusticia tan abrumador, que se apartó hacia un lado y lloró en voz alta, mientras la congregación no esperaba. Desde el comienzo de nuestro trabajo hemos sido llamados a dar un testimonio claro y definido, a fin de censurar lo malo sin exceptuar nada. Y en todo tiempo ha habido quienes se han opuesto a nuestro testimonio, y después han dicho de nosotros cosas halagadoras, recubiertas con un suave enlucido de mortero, con lo cual han destruido la influencia de nuestras labores. El Señor nos ha ordenado presentar reproches, pero hay personas que se han interpuesto entre nosotros y el pueblo para dejar sin efecto nuestro testimonio. Hemos recibido muchas visiones en las que se nos ha indicado que no debíamos dejar de declarar el consejo de Dios, sino que debíamos ocupar una posición desde la cual pudiéramos conmover al pueblo de Dios, porque éste se encuentra dormido en sus pecados. Pero pocas personas han simpatizado con nosotros, mientras muchas han simpatizado con el error y con los que han sido reprobados. Estas cosas nos han abrumado, y hemos sentido que no teníamos ningún testimonio que dar en la iglesia. No sabíamos en quién confiar. Cuando todas estas cosas se amontonaron sobre nosotros, perdimos la esperanza. Nos retiramos a descansar cerca de la medianoche, pero yo no pude dormir. Un severo dolor me afligía el corazón, no pude encontrar alivio, de modo que me desmayé varias veces. Mi esposo mandó a buscar a los hermanos Amadón, Kellogg y C. Smith. Sus fervientes oraciones fueron escuchadas, experimenté alivio y fui tomada en visión. Se me mostró que tenemos una obra que llevar a cabo, que debemos dar nuestro testimonio en forma directa y al punto. Se me presentaron algunas personas que habían descartado el testimonio definido. Vi la influencia de sus enseñanzas sobre el pueblo de Dios. Se me presentó la condición del pueblo de Dios en --. Poseen la teoría de la verdad, pero no han sido santificados por ella. Vi que cuando los mensajeros entran en un nuevo lugar, su trabajo se perderá completamente a menos que presenten un testimonio claro y definido. Debieran mantener la distinción entre la Iglesia de Cristo y los profesantes formalistas y sin vida. Hubo una falla en ese sentido en --. El pastor N temía ofender y sentía temor de que se destacaran las peculiaridades de nuestra fe, y debido a esto se rebajaron las normas a fin de ponerse a la misma altura de su gente. En vez de eso, debiera haberse destacado claramente que poseemos verdades de importancia vital, y que los intereses eternos de la gente dependían de la decisión que efectuaran, que a fin de ser santificados mediante la verdad tendrían que abandonar sus ídolos, confesar sus pecados y producir frutos dignos de arrepentimiento. Los que se ocupan en la solemne obra de presentar el mensaje del tercer ángel deben avanzar decididamente, y con el espíritu y el poder de Dios predicar sin temor la verdad y dejar que ésta corte. Debieran levantar el estandarte de la verdad e instar a la gente a reunirse en torno a él. Este ha sido rebajado con demasiada frecuencia para colocarlo a la misma altura que la gente en su condición de tinieblas y pecado. El testimonio definido elevará a la gente y la ayudará a decidir.
Un testimonio pacífico no llevará a cabo esto. La gente tiene el privilegio de escuchar esta clase de enseñanza desde los púlpitos populares, pero los siervos a quienes Dios ha confiado el mensaje solemne y alarmante que debe reunir a un pueblo y prepararlo para la venida de Cristo, debieran dar un testimonio claro y definido. Nuestra verdad es tanto más solemne que la de los profesantes nominales, cuanto más alto es el cielo que la tierra. La gente está dormida en sus pecados y necesita que se haga sonar la alarma ante ella antes de que pueda sacudir su letargo. Sus ministros han predicado cosas placenteras, pero los siervos de Dios, que son portadores de verdades sagradas y vitales, debieran proclamar el mensaje en alta voz para que la verdad arranque el ropaje de seguridad y se abra paso hasta el corazón. El testimonio directo que debiera haberse dado a la gente en la localidad de no fue aceptado por los ministros, la semilla de la verdad se sembró entre espinas y fue ahogada por ellas. Algunos han sido asediados por dificultades malignas que han hecho morir las gracias celestiales. Los siervos de Dios deben dar un testimonio definido que traspasará el corazón natural y desarrollará el carácter. Los HNOSN actuaron con mucha reserva mientras se encontraban en la localidad de Una predicación como la que se hizo en ese lugar nunca hará la obra que Dios se propone que se lleve a cabo. Ya basta con la actitud servil de los ministros nominales, y con el atenuamiento de las verdades definidas que reprochan el pecado. A menos que la gente acepte el mensaje de todo corazón, y tenga el corazón preparado para recibirlo, harían mejor en no ocuparse de él. Se me mostró que la iglesia de tiene que desarrollar una experiencia cristiana, pero será para ellos más difícil obtenerla ahora que si se les hubiera dado el testimonio definido al comienzo, cuando acababan de descubrir que se encontraban en error. Entonces habría sido más fácil arrancar las espinas. Sin embargo, vi que había hombres de valor moral en algunos de los cuales todavía serán probados mediante la verdad presente. Si la iglesia se levantara y se convirtiera, el Señor regresaría a ellos y les daría el Espíritu Santo. Entonces podrían ejercer influencia definida en favor de la verdad. La obra en el oeste. Vi que en el oeste hay hombres de dignidad que han abrazado la verdad, quienes llegarán a ser columnas en la causa. Cuando logren disponer de sus asuntos temporales de tal manera que se encuentren en una condición en la que puedan utilizar parte de sus recursos, harán su parte y sustentarán la causa. Vi también que algunos estaban dispuestos a recibir la verdad, la que fue puesta a su alcance gracias a la liberalidad de sus hermanos del este, sin que les costara nada. Los hermanos del oeste debieran levantarse y sufragar los gastos de su propio bolsillo. Dios así lo requiere y ellos debieran considerar un privilegio hacer así. El Señor los probará para ver si están dispuestos a retirar sus afectos del mundo a fin de perfeccionar su fe mediante sus obras. Vi que la mano de Dios se encontraba extendida para reunir las almas en el oeste. Ha estado llevando hombres que puedan enseñar la verdad a otros, cuyo deber consistirá en introducir el mensaje en nuevos territorios. Vi que, si estos hombres que se habían trasladado del este al oeste y han experimentado los rigores de establecerse en una nueva región, reciben la verdad presente con entendimiento, manifestarán una perseverancia y decisión de carácter concerniente a la verdad, similares a las que manifestaron en su esfuerzo por asegurarse posesiones temporales, y se dedicarán con el mismo empeño a la obra de promover la verdad. Si falta este celo correspondiente, significa que la verdad todavía no ha ejercido sobre ellos su influencia salvadora y santificadora. Se me mostró una reunión que se llevó a cabo en El hermano P sentía preocupación por la causa, pero R tenía un espíritu de oposición. Su testimonio no mostraba unidad con la obra de Dios, y acarreó aflicción y sufrimiento sobre los que trabajaban para hacerla avanzar. Pero habría sido mejor para la causa que lo hubieran tolerado durante un poco más de tiempo y que los hermanos hubieran soportado la confusión que él causó. Vi que el hermano P actuaba sin sabiduría en este caso. Eso les dio ventaja a R y a los enemigos de nuestra fe. El hermano P debió haber esperado que el carácter religioso de R se desarrollara más plenamente. Pronto se habría unido con el pueblo remanente de Dios o bien habría sido dejado de lado. Pero R obtuvo simpatía debido a su edad. Había participado del espíritu del grupo que publicaba la revista de Messenger, que afectó negativamente todo su comportamiento.
Su esposa tiene una disposición nerviosa y desagradable, y ha trabajado activamente para esparcir informes falsos. Ella ha desempeñado en relación con su esposo la parte que Jezabel desempeñó con Acab, y lo incita a que pelee con los siervos de Dios, quienes dan un testimonio claro y definido. La influencia que ellos han ejercido en el este ha sido definidamente contra el espíritu de verdad y contra los que han dedicado sus vidas a trabajar por su progreso. En el este hay un grupo que profesa creer en la verdad, pero que mantiene sentimientos secretos de insatisfacción contra los que soportan la carga de la obra. Los verdaderos sentimientos de los tales no se manifiestan con claridad hasta que surge alguna influencia en oposición a la obra de Dios, y entonces demuestran su verdadero carácter. Esas personas reciben de buena gana y hacen circular informes falsos para destruir la influencia de los que participan en esta obra. Todos los que deseen retirarse de la Iglesia tendrán oportunidad para hacerlo. De alguna manera surgirá algo para probar a todos. El gran periodo del zarandeo está próximo. Los que manifiestan celos y los que critican a los demás, que andan buscando el mal, serán sacudidos y dejados afuera. Detestan el reproche y desprecian la corrección. Quienes aman el espíritu del mensaje del tercer ángel no pueden participar del espíritu de R y de su esposa. Una pregunta contestada. Los que experimentan la influencia de mis enemigos hacen con frecuencia esta pregunta: ¿se está poniendo orgullosa la señora White? He oído decir que usa un sombrero lleno de moños y cintas. Espero no estar poniéndome orgullosa. Mi manera de vestir es la misma que he usado durante varios años. Me opongo al uso de miriñaques o refajos huecos con armadura de alambre y de moños y cintas innecesarios. He usado durante 2 años un sombrero de terciopelo sin cambiarle los lazos, excepto para limpiarlos con agua y jabón. Puse el mismo terciopelo sobre una nueva armadura, y volveré a usarlo este invierno. Creo que los observadores del sábado deben vestirse con sencillez y economía. Los que desean hablar, lo harán, aunque no les demos ocasión de hacerlo. No espero satisfacer a todos con mi manera de vestir, pero creo que es mi deber usar ropa durable, vestirme con buen gusto y con pulcritud, y satisfacer mi propio gusto si éste no se halla en desacuerdo con la palabra de Dios.